Muy buenas a todos, bienvenidos un viernes más a Espacio Villarroya, hoy en directo a las 4:30 de la tarde con José Miguel. Muy buenas tardes, José Miguel. ¿Qué tal, Pablo? Un placer saludarte y a nuestra audiencia. Bueno, esta semana el diputado de Vox, Manuel Mariscal, decía que el franquismo fue una etapa de progreso y reconciliación. Lo vamos a hablar después. Lo que para José Miguel Villarroya fue el franquismo, desde la discrepancia ideológica con el régimen. Pero bueno, hay unos temas que están de actualidad. Hoy, los WhatsApps que recibió Juan Lobato para cuando le filtraron el documento que probaba que, o el email que probaba que había sido el novio de Ayuso el que había reconocido sus delitos ante la agencia tributaria. ¿Qué te parece todo el caso de Juan Lobato? Bueno, que ha terminado con la dimisión, vamos a decir, provocada por el partido de don Juan Lobato, secretario general del PSOE de Madrid. La verdad es que estos temas los sigo muy poco, ¿no? Las disputas internas de los partidos. Yo te dije como igual cuando el tema Ábalos y demás, imagino que a este señor se lo quieren cargar, o que debe de entender que no es oposición seria a Ayuso y que no tiene posibilidades de ganar, o como mínimo de hacerle perder a Ayuso la mayoría absoluta y que pudiera haber una mayoría de PSOE más el conglomerado de Podemos, Sumar, etcétera, más Madrid, etcétera, etcétera. Y bueno, hoy empezaba el Congreso Federal del PSOE, luego vienen los regionales, y entonces lo que me imagino es que ya lo que están preparando o querían preparar era poner un candidato o candidata, secretario general, que luego será quien se presente en el target electoral de candidato o candidata, poner a alguien que consideren que tiene capacidad como mínimo que haya una mínima posibilidad de, de quitarle el poder a Ayuso. Yo supongo que a este señor lo utilizaron, pasarle los WhatsApp o pasarle información para que atacara a Ayuso en la Asamblea de Madrid, y ahora pues lo sacan pues para decir, hombre, usted es un impresentable porque esto es información confidencial, la ha sacado. Es decir, estas cosas siempre es fuego amigo. Que luego lo aproveche el enemigo, pues entra dentro de lo esperable. Pero normalmente estas cosas de dentro de los partidos es fuego amigo. Y por lo tanto, pues se lo han sacado, pues porque en estos momentos, repito, este señor, por poco lo deben considerar que está amortizado, que no tiene posibilidades de desbancar a Ayuso en la Comunidad de Madrid, y por lo tanto, pues aparte de la Federación Madrileña del PSOE siempre ha sido una joya de grillos, y ha habido siempre puñaladas traperas, y la época más tranquila fue cuando, bueno, claro, tenían el poder, ¿no? Estaba Leguina de presidente de Madrid y tenían la alcaldía, pero desde que perdieron el poder, pues la Federación Madrileña ha sido pues navajazo va y navajazo viene. Entonces tampoco me sorprende lo que pase. Y repito, pues esto es fuego amigo de dentro del partido, porque en estos momentos vienen los congresos regionales, después del federal que empezaba hoy, para elegir el secretario general. Así que, por lo tanto, pues ahí está. Si no, es lo que hay, no hay que darle muchas más vueltas. El caso Aldama, la entrevista que concedió a Carlos Herrera, reveló algo que consideres sorprendente con respecto a lo que ya había dicho en sede judicial. Yo repito lo que dijimos la semana pasada. Si hay pruebas, pues es evidente que lo que dice es grave. Si simplemente se queda en su declaración y no aporta pruebas, pues eso se queda en nada. Porque a nivel judicial, pues
Hombre, lo que pasa es que yo no sé, es decir, yo no voy a decir ni que sea verdad lo que dicen ni que sea mentira, pero claro, es que aquí ha metido a todo el mundo, ¿no? Ya está, sale Putin por medio, no sé qué pintará Putin en esto, pero bueno, también ha dicho que el dinero está en un banco de Rusia y que no sé qué, y bueno, no sé si igual es verdad, y yo no voy a decir aquí que sea mentira lo que está diciendo este señor, pero pues lo repito, son sus declaraciones y que mientras no haya pruebas, pues se quedan en eso, en su palabra. Que repito, y no digo que sea ni verdad ni que sea mentira, pero supongo que tendrá que demostrar todo lo que está diciendo. Si tiene pruebas de lo que dice, pues digo lo mismo que la semana pasada. Pues es evidente que el gobierno pues, le van a quedar no 2 telediarios, le va a quedar medio telediario, porque lo que está diciendo es bastante grave. Si no demuestra nada, pues se quedará en eso, en, en sus palabras y ya está. Y el que se lo quiera creer se lo creerá y el que no se lo quiera creer, pues no se lo creerá. Entonces no hay mucho más que decir. Pasamos ya al tema de hoy. Manuel Mariscal, diputado de Vox en el Congreso, afirmó que el franquismo fue una etapa de progreso y reconciliación. ¿Qué opinas sobre esas palabras? Si la reconciliación es pegarle tiros en la nuca a la gente, fusilar a la gente en las cunetas, pues si para este señor la reconciliación es eso, pues entonces nos reconciliamos todos, es decir, no hay ningún problema. Hombre, y el progreso, pues para algunos sí, supongo que para su familia, pues debía ser una etapa de progreso. Supongo que un señor que vive bien la vida, imagino que, como diría mi abuela, pues la peseta la hicieron en aquellos tiempos. Hombre, yo viví los detractores del franquismo, lo que tengo memoria, tengo tanta edad, pero vamos, yo recuerdo la gente que venía de otras partes de que mis padres vinieron, bueno, mi madre no, mi madre ya nació aquí, aunque su familia viene de fuera, pero yo creo aquí la gente que venía de otras partes de España porque no había trabajo ni había para comer y vivían 12 en un piso porque la gente hasta que no pudo arreglarse y irse a otro sitio, decir que y aparte reconocer la cantidad de gente que emigró fuera de España. Si hubiera sido un progreso maravilloso de la vida, yo no creo que la gente se montaba en trenes para irse a Alemania, a Francia, a Italia, a Suiza, a Bélgica, porque querían conocer el mundo y querían tener una experiencia nueva de la vida. Se iban porque no había trabajo en España. Entonces, es decir, claro, es que las realidades son estas. Lo de hablar de progreso, no me cogen las cifras del PIB, pues es verdad que durante una época, sobre todo la segunda parte del franquismo, pues el PIB español creció y España tuvo un crecimiento industrial, sobre todo industrial importante en determinados polos, lo que llamaban los polos de desarrollo, pero, a ver, yo digo lo mismo que ahora, tú puedes crecer en el PIB, pero lo que tendrás que mirar es la gente como vivía. Bueno, sí, hubo momentos que sí que hubo gente que se mejoró la vida, tampoco vamos a decir que la gente estuvo viviendo los 40 años en la puñetera miseria, que a partir de los años 60, pues hay apoyado de ese crecimiento económico. Y que mucha gente que se fue fuera, porque hay que decir que se fue mucha gente fuera, pues es verdad que pues mucha gente encontró trabajo, se pagaba pues, bueno, pues para vivir, tampoco los sueldos eran como hablan de que se cobraba más que ahora, ¿no? Lo que pasa es que el nivel de vida al que era, bueno, pues la gente fue tirando y se pudo comprar su casa, se pudo uno comprar el coche y el que tuvo más suerte o lo que sea, pues se pudo comprar pues aquello que decían la segunda residencia o arreglar la casa del pueblo, lo que sea. Bueno, muy bien, pues eso no lo vamos a negar, pero no, tendrás que mirar en función de qué se hace ese crecimiento, ¿no? Recordar que no había ningún derecho laboral, es decir, bueno, había, pero era muy difícil hacer huelgas, era muy difícil hacer muchas cosas, mucha gente no se cotizaba a la seguridad social, digo que hay gente que luego se jubiló y se encontró que la empresa no le estaba cotizando ni una peseta a la seguridad social.
Bueno, pues toda esta serie de cosas pues están ahí. Entonces el progreso, bueno, alguna gente sí ha sido multimillonaria, ha sido millonaria, pero progreso generalizado poco. Y bueno, y lo de la reconciliación es un chiste. Pues claro, si la reconciliación es fusilar a gente, meter a gente en la cárcel y gente que se tenga que exiliar para que no la fusilen, si eso es reconciliación, pues bueno, cada uno entenderá la reconciliación como la quiera entender. Pero vamos, para mí eso no es reconciliación, para mí eso es represión del bando que ganó la guerra civil sobre el bando que perdió. O sea, no hay mucho más que decir. Ya está. No, es que diga, no hay, no hay mucho más y no entro ya en temas ideológicos, entro en temas históricos. La gente puede mirar ¿eh? Datos y los datos están ahí, no me estoy inventando absolutamente nada, ¿no? A partir de ahí, pues, que entienda la reconciliación como lo quiera entender. Pero bueno, pues, su discurso tiene su público y ya está. Estamos donde estamos y punto. Si nos vamos un poco más para atrás, la situación en la Segunda República, ¿cuál crees que era? Se habla de una situación muy inestable. ¿Cómo calificarías tú la situación que se vivió en la Segunda República y los motivos que llevaron a la guerra civil? Vamos a ver, la República, la inestabilidad política de la República es en el año 36 con el Frente Popular. Pero los años de la República, los 4 años primero de la República, que es lo que se llama el bienio progresista y luego el bienio conservador, a ver, los 2 años de bienio conservador lo que hace es eliminar muchas de las cosas que había hecho el bienio progresista y por lo tanto se gobierna y las leyes que se hacen, el tipo de gobierno es parecido a los gobiernos que hay durante la época de la monarquía de Alfonso XIII o de la dictadura de Primo de Rivera. Por lo tanto, esto de que la república era un nido de bolcheviques, pues esto es payasada. Y el bienio reformista es una reforma, vamos, de hecho, de revolucionarios nada. Hombre, claro, revolucionario en función de la sociedad de la que se venía. Pues lo que se hace es una reforma agraria, que tampoco es una reforma de aquella que diga, hombre, bueno, pero bueno, si es una reforma agraria, es verdad que hubo un programa de alfabetización de la población importante, porque en aquella época España todavía tenía unos altos índices de analfabetismo, y se hace serie de cosas, por ejemplo, se da el voto a la mujer, se concede el divorcio, es decir, bueno, una serie de cosas que tampoco se puede para que llamen bolchevique. A ver, los años 30 son años muy convulsos, no solamente en España, en toda Europa e incluso en Estados Unidos, que vienen motivados fundamentalmente por el crack del 29, por la caída del hundimiento de Wall Street, que eso provoca pues, una crisis financiera y económica internacional y que afecta muy duramente a países europeos que dependían después de los créditos que daban las empresas americanas que dejan de dar los créditos. A partir de ahí, pues con la crisis social, pues en algunos países, pues, por la mayoría de países, puede decir que en la mayoría de países se produce también unas crisis políticas, porque ningún gobierno tienen a veces mayoría, y hay que decir que hay dos fuerzas políticas que en esos momentos son importantes. Por un lado, el fascismo, con todas las variantes que tú quieras, y luego hay unos movimientos obreros revolucionarios que tienen como ejemplo o la sociedad que tienen construida la Unión Soviética. Y eso, pues es evidente que son dos movimientos que tiran hacia, tú quieres decir, al extremo. A mí no me gusta hablar de extremos, porque después, bueno, si quieres tiran al extremo de lo que es el espectro político y que tienen fuerza a partir de la Italia de Mussolini y el triunfo y la ascensión de Hitler al poder y el establecimiento de lo que es el Estado nazi, ¿no? Bueno, pues todo eso, repito, con una crisis social y una crisis económica que lleva a buena parte de las clases populares, las clases trabajadoras de toda Europa,
pues a una situación complicada personalmente de la vida, pues a refugiarse en extremos. Bueno, ¿qué ocurre? Bueno, pues en el Frente Popular Español lo que hay, pues digamos, el grueso de los diputados que hay dentro del Frente Popular, pues son gente que consideran que las reformas ya no van a ningún sitio. Es decir, porque estamos hablando de que está el PC dentro del Frente Popular, está apoyado desde fuera, porque no entran en el gobierno, pero es verdad que votan, eso normalmente los anarquistas no votaban, pero en esas elecciones votan y apoyan al Frente Popular, la CNT, que también está por una revolución, no de carácter bolchevique, pero sí una revolución de carácter anarcosindicalista, y luego está el PSOE, que está en ese momento gobernado por el ala izquierda del PSOE, de ese momento, de esa época, que es Largo Caballero, que también está a favor de una revolución proletaria. Entonces, es decir, dentro del Frente Popular, pues los que gobiernan, que son los partidos burgueses de centro izquierda, pues tienen un apoyo temporal, porque los partidos que tienen la mayoría, especialmente el PSOE, que es el que tiene el mayor número de diputados dentro del Frente Popular, pues están por la revolución proletaria. Es decir, no creen ya que dentro del sistema democrático pues se pueda solucionar. Pero el gobierno del Frente Popular es un gobierno legítimo, porque se votan en unas elecciones con la Constitución establecida. Es decir, lo que hay es un golpe de Estado. Es decir, es un golpe de Estado. Por lo tanto, es un golpe de Estado contra la legitimidad vigente. La legalidad vigente es el gobierno de la República. Y se da un golpe de Estado contra la República. ¿Qué ocurre? Bueno, una vez dado el golpe de Estado, pues es evidente que las fuerzas obreras, pues piensan o consideran que al mismo tiempo que se hace la guerra civil, pues se tiene que hacer la revolución. Bueno, pues esto podemos discutirlo, pero el hecho es que lo que hay es un golpe de Estado. Es decir, el tema convulso, podrá estar convulso lo que tú quieras, pero es un golpe de Estado. Sí, porque en otros países también estaba convulso y el ejército no da ningún golpe de Estado, ni siquiera en Alemania el ejército da ningún golpe de Estado. Cosa que apoyara pues, a candidatos conservadores que pudieran reducir el poder de la República de Weimar, pero no dan ningún golpe de Estado. Los golpes de Estado se da aquí, bueno, pero es un golpe de Estado. Usted ya está en la realidad. Y del golpe de Estado que fracasa, porque el tema es que el golpe de Estado fracasa, pues a partir de ahí pues hay unas zonas que están a favor del alzamiento y otras que están a favor del gobierno legítimo de la República. Y a partir de ahí pues está la guerra civil. ¿Por qué? Porque fracasa el golpe. El golpe no se impone en toda España. Y a partir de ahí pues está la guerra civil. Y bueno, ya sabemos cómo terminó y sabemos lo que pasó. Pero establecer de que hay una justificación para el golpe, no hay justificación. Eso también, pues cuando critican a la Revolución Rusa, pues entonces también se puede, ¿no? Las justificaciones son las que tú quieras. Es decir, pero el gobierno legítimo, democráticamente elegido, porque ellos decían que venían a salvar la democracia, cosa que después no hubo democracia ninguna, hablaban de democracia corporativista, de las comedias para no dormir, los que quieren defender la democracia, pues la democracia ya lo controla la gente, el Frente Popular. Pues, es decir, no había más. Es decir, no, es que mataron a Calvo Sotelo y los otros no mataron a nadie antes de que la izquierda matara a Calvo Sotelo. Yo no justifico que se mata a nadie, pero cuando hables de que se mató a Calvo Sotelo, pues también habla de los gente que las milicias conservadoras habían matado por ahí. Pues así es que, bueno, pero repito, son periodos convulsos en toda Europa, incluso en Estados Unidos. Lo que pasa en Estados Unidos, pues es cierto que ninguno de los dos extremos estos, dos fuerzas, que si tú quieres podemos situar en el extremo, pues tienen importancia, porque tanto el Partido Fascista Americano, que lo hay, que no se llamara así, pues era muy minoritario, y el Partido Comunista Americano, pues también es muy minoritario. Y más bien
en círculos intelectuales, de artistas, no sé qué, pero no estaba dentro de lo que era la clase trabajadora en sí. Sí, pero Estados Unidos también vive unos periodos convulsos, porque viene de los problemas. El único país que no tiene los problemas estos es la Unión Soviética, porque vive aparte, porque como la han aislado, pues vive aparte del mundo como va, y por lo tanto la crisis del 29 le afecta muy poco, simplemente en algunas exportaciones o importaciones que no puede hacer por causa de la crisis, pero le afecta muy poco porque vive en un régimen, se puede llamar semi-autárquico, ¿no? Y por lo tanto no le afecta la crisis. Pero el resto de países sí viven la crisis y se produce por lo que se produce. Realmente lo que se produjo fue o bien surgimiento de regímenes de tipo fascista o bien de regímenes totalitarios. La Europa del Este se llenó de corte, bueno, si no fascista, porque se le acercaban mucho. En Polonia, en Rumanía, en Hungría, en Bulgaria, es decir, ahí eso. Y en Francia, pues igualmente hay un auge. El partido no se llama fascista, pero tiene el nombre de la gente de la Croix de Feu, es decir, la cruz de fuego, la asociación Juana de Arco, etcétera, etcétera, que son movimientos prácticamente fascistas. O en Italia, o incluso en Gran Bretaña, el partido fascista de Oslo, no me acuerdo el nombre, de Oswald o algo así. No, Oswald. ¿No? Bueno, pues aparecen ahí, es decir, que son momentos convulsos en toda Europa. A venir a justificar el lanzamiento porque las cosas eran convulsas en España, pues eso, bueno, pues es lo que se ha ido vendiendo también desde una historiografía, ¿no? Es decir, que el lanzamiento vino a salvar a España de no sé qué. No sabemos qué hubiera pasado si no hubieran hecho lanzamiento. Tampoco sabemos, ¿no? Porque no se puede jugar a la historia ficción de saber qué hubiera pasado o hubiera dejado de pasar. Lo que sí sabemos es que hay un golpe de Estado que hace el ejército contra el gobierno legal, que es el gobierno de la República. Una vez ganada la guerra por el bando de Franco, que lidera Franco, se produce unos bloqueos a España. Y España trató de... Es otro mito también, ¿eh? Esto es otro mito. Vamos a ver, a Franco no solamente le ayuda a Italia y a Alemania. A Franco le ayudan las empresas petroleras norteamericanas. Si Herbert Hoover, que es el embajador de Gran Bretaña en España, paga a importantes militares para que España se mantenga neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Y hay inversiones de empresas inglesas y de empresas norteamericanas durante la Segunda Guerra Mundial, porque así de esta manera se evitaba que España entrara en la Segunda Guerra Mundial al lado del eje. Pero, repito, en la guerra civil ya hay apoyo encubierto, pero hay apoyo de las empresas británicas y empresas norteamericanas apoyando a Franco. Y después de la Segunda Guerra Mundial, hombre, es cierto que, claro, hay ahí, pues, dentro de lo que es la sociedad europea, pues un consenso contra el fascismo. Ya Franco, pues como había coqueteado con los regímenes de Hitler y de Mussolini, pues se le etiqueta de fascista y se le hace una especie de boicot en la escena internacional, ¿no? Bueno, boicot de aquella manera, porque, a ver, si hubieran querido instaurar la democracia en España, podía haber entrado desfilando, porque no tenía España en ese momento ninguna capacidad de resistencia, podían haber entrado desfilando los ejércitos aliados. ¿Por qué no entran? No entran porque Estados Unidos y Gran Bretaña tienen miedo de que si la instauración de una democracia en España, en ese momento, donde
tenían el recuerdo de que el Frente Popular Español estaba por la revolución, de que los partidos de izquierda hicieran una revolución y se alinearan con el bloque soviético. Y España pues sigue teniendo, es decir, de aquella manera pues va teniendo relaciones comerciales, no con Europa, porque en Europa sí que lo miran mal, pero con empresas, repito, británicas y con empresas norteamericanas sigue haciendo negocios y sigue viniendo petróleo de Norteamérica. La Texas Oil Company, por ejemplo, es una de las que hace mucho negocio aquí en España. Y luego, pues bueno, las relaciones con Argentina, en la época de Perón, es decir, que esto del bloqueo económico, hombre, ya le gustaría, por ejemplo, a Cuba y a Venezuela tener el bloqueo que tuvo España. Lo digo porque, claro, si la gente nos vamos enterando. Y, hombre, a partir de los años 50, cuando la Guerra Fría, ya a principios, finales de los 40, es decir, 49, cuando hay 48, que hay el bloqueo de Berlín, y el 49, cuando ya se produce la creación, por un lado, de la República Federal Alemana y por otro, de la República Democrática Alemana, y la Guerra Fría está en su uno de sus puntos más culminantes, hombre, se producen los acuerdos entre España y Estados Unidos. ¿No? Entonces, es decir, es que venir aquí a hablar de bloqueos y de puñetas, hombre, nos meten en el Plan Marshall, que fue una charlotada, como en la película de Bienvenido Mr. Marshall, pero bueno, nos metieron en el Plan Marshall. Y Franco era un gran hombre de la vida porque había eliminado a los comunistas. Entramos en la ONU y entramos en muchos sitios. Y claro, no nos dejaba entrar en la Comunidad Económica Europea, que se llama, o el Mercado Común, que se llama entonces, sí, claro, pero tenías acuerdos de asociados y no sé qué, pues claro, como en las leyes ponía, bueno, las leyes en los estatutos fundacionales, que tenía que ser una democracia parlamentaria, bueno, España no lo era, pues no la dejaban entrar, pero acuerdos comerciales, todos los que quieras y más. Es decir, que todo esto hablar de bloqueos y de comedias, bastante chiste. ¿No? Y ya yendo al fútbol, hombre, el Real Madrid es fundador de la Copa Europa. Año 53, 54. Y el Barcelona porque no quiso ir, porque pensaba que eso era una pamplina, porque el Barcelona también lo invitaron. Así que, claro, hablar de bloqueos, hombre, es que parece un chiste. Es decir, habrá que ser un poco serio y habrá que mirar la historia. ¿No? Entonces, los bloqueos, claro, se vendió el autarquismo, ¿no? La etapa autárquica de España. Hombre, etapa autárquica, entre comillas. Entre comillas. Y que duró poco tiempo, es decir, tampoco es aquello de, más allá de las manifestaciones en la Plaza de Oriente, que la gente iba obligatoria, porque si no ibas, sabías lo que te pasaba, pues porque también esto hay que decirlo, ¿no? Pero cuando te sacan la concentración en la Plaza Oriente, no sé qué, bueno, había gente que estaría de acuerdo. Yo no digo que todos los que iban no estaban de acuerdo, iguales eran mayoría. Yo no hablaba con la gente, pues no había nacido. Pero yo sé de gente que también iba porque lo obligaban a ir, porque cerraban las empresas y te daban un papelito que tenía que firmarlo del movimiento cuando llegabas allí. Te ponían un sello, te ponían, si no, y luego lo tenías que presentar a la empresa donde trabajabas, si no te echaban. Así que expliquemos tampoco comedia de la vida. Sí, que luego el régimen se estabilizó y aguantó porque la mayoría de la población, como decía Gramsci, bueno, es decir, pues estamos aquí, mientras yo pueda trabajar, tener un piso y comer, pues los indiferentes. Si hay gente que, bueno, mientras no le afecte directamente las decisiones políticas o entienda que le afectan directamente a su vida, pues puede estar en un régimen fascista, puede estar en un régimen comunista o en un régimen de democracia. Pues le da igual. Entonces, es decir, claro, quiero decir, no, los años de paz. Bueno, los años de paz, pues como en todos los sitios.
porque había, como decía Gramsci, pues hay los que están de acuerdo con el régimen, los que están en contra del régimen y luego la mayoría de los indiferentes, que le da igual. ¿No? Y hablaba del peso de los indiferentes en la historia. Pues esto pasa así. Es decir, había mucha gente, yo eso sí que me acuerdo, y de esto, pues que le daba igual. No, mientras no te metas en líos no te pasa nada. Bueno, pues esto es lo que se decía. Tú no te metas en líos y no te va a pasar nada. Tú a tu rollo si no te pasa nada. Porque le da igual. Y al día siguiente pasaron a una democracia, pues le daba igual. Se acabó. Es decir, porque la mayoría de la gente, a ver, no vamos a ver que la gente está todo el mundo con una adhesión total al régimen político en el que viva. No, es decir, gente que vive, pues me ha tocado este régimen, pues este régimen es el que tengo. Mientras mi vida personal no esté afectada por las decisiones que toma, a ver, que tu vida personal siempre está afectada por las decisiones que toma el gobierno, pero hay decisiones que no te enteras, no te afectan directamente y otras sí. Bueno, pues mientras no te afecta directamente, es decir, claro que la gente sabía que se llevaban gente a la cárcel. Pero ¿qué decía mucha gente? Bueno, claro, como es comunista o es socialista o es sindicalista, yo como no me meto en nada, a mí no me llevan a la cárcel. Y esto lo he escuchado yo. Y si hay gente que me está viendo ahora que vivió en aquella época, pues se acordará. Entonces la gente, pues, la gente aceptó, repito, gente pues que no le fue mal, digo mal, pues tenía su trabajo, se pudo comprar su piso, se pudo comprar su coche, pudo llevar a sus hijos a los colegios, incluso a pagarles la universidad, y bueno, incluso algunos pues quisieron o pudieron, pues se compraron el apartamento en la playa o arreglaron la casa del pueblo para ir en vacaciones o ir los fines de semana. Bueno, pues ya está. Entonces, pues bueno, pues estaba Franco, vale, hubiera estado. Stalin, pues también bien. Está, porque esta es la realidad de la vida. Esta es la realidad de la vida. Entonces, pues pensar de que pues, no pasó nada porque muchísima gente no se quiere meter en nada, le da igual. Repito, es el peso de la indiferencia en la historia, lo que decía Gramsci. Por eso hay que jugar. Porque la gran mayoría de la población, en algunos se depende de dónde estés, pues son más o son menos, pero hay una parte importante de la población que la política se la bufa. Y lo que quiere, pues es como ahora. Es decir, lo que quiere es, pues mira, yo quiero tener trabajo, quiero poder pagar la hipoteca o el alquiler de mi casa, irme de vacaciones si me puedo de vacaciones y si puedo, pues irme a una terracita a tomarme la cervecita el fin de semana. Ya está. Sí, luego hablará de política, claro, pero no se planteará si este sistema es mejor que otro. ¿No? Pues en el franquismo pasaba lo mismo. Es decir, bueno, yo estoy trabajando, me estoy pagando las letras del piso, bien sea de propiedad o de alquiler, puedo llevar a mis hijos al colegio, el instituto o puedo pagarle la universidad, tengo un coche, me puedo ir de vacaciones, me puedo ir al bar a tomarme, en aquella época no existían, pero bueno, vamos a ir al bar a tomarme la cervecita, pues ya me da igual que esté Franco. Mientras no me metan en líos, pues yo no me meto en política, no estoy en ningún sindicato clandestino, no estoy en ningún partido clandestino y me da igual. Punto. No me meto con nada, porque el régimen no se mete conmigo. Ya está. Y eso, pues es así, como pasaba también en los regímenes comunistas. No todo el mundo que vivía en el régimen comunista era a una adhesión total al régimen. Si no aceptaban, pues me ha tocado vivir aquí, porque he nacido aquí, pues este es el régimen que hay. Ya está. Es decir, la gente cuando protesta, cuando eso que yo te digo se ve afectado. Cuando la gente se queda sin trabajo, cuando la gente no puede ir a la terracita a la cerveza, cuando no puede pagar a lo mejor la universidad a sus hijos, cuando no puede irse de vacaciones,
Entonces es cuando entiende, pues a lo mejor empieza a pensar que el problema es el régimen o que el problema es el gobierno de turno. ¿Por qué? Porque entonces la situación material le afecta. Y como decían Marx y Engels, en la ideología alemana, no es la conciencia la que crea la realidad material, es la realidad material la que crea la conciencia. Y entonces pues se produce. Pero mientras tanto, tú tienes que contar con el peso de la indiferencia. Porque yo cuando hablo de muchas cosas, sí que me encuentro gente en la calle. Sí, tienes razón. Pero bueno, que nos vamos a meter en lío. Esto es así, y hay que contar con ello. Y entonces, de eso, extraer que la gente estaba con Franco, pues es una comedia. Porque se fue Franco, vino el otro y le importó un pito. Ya está. Es así. Porque hay que contar con eso. Y por lo tanto, pues bueno, es decir, porque la gente sabía que se llevaban a gente presa. ¿Cuándo hubo los problemas? Hubo los problemas cuando en los años final de los 60 y primero de los 70 empieza la crisis económica. Entonces ya hay lío. ¿Por qué? Porque a la gente, mucha gente se fue al paro. Y entonces la gente ya, ese mundo feliz desapareció. Y entonces mucha gente se fue al paro, porque empezaron a cerrar empresas, los precios, la inflación subió de narices. Entonces, claro, ahí ya la gente empezó a tomar conciencia porque su realidad material había empeorado. Y entonces, claro, que le dijeron, bueno, pues entonces le viene la democracia, pues podemos ir a Europa, ven el dinero, pues la gente ya empezaba a protestar de los regímenes. Pero mientras le iba bien, pues no protestó. Pero no porque estuvieran a favor de Franco. Porque si hubieran estado a favor de Franco, y digo la mayoría, yo no digo que no hubiera nadie a favor de Franco, pero digo la mayoría, si luego protestaban, pues no sería porque estaban tan contentos con Franco, sino porque su situación económica y personal era normal, podían vivir, incluso había mejorado, pero entonces estaba empeorando. Y como estaba empeorando, pues entonces la gente que ya estaba en la clandestinidad y tenía un discurso político, pues el discurso político era pues democracia, amnistía, no sé qué, mejoras económicas, bla, bla, bla. Bueno, y entonces la gente pues fue creyéndose que a esta gente que decía eso porque entendían que el problema, que podía ser puntual, pues se solucionaba con la eliminación de la dictadura de Franco. Esta es la realidad. Y más allá, pues bueno, pues esto es lo que hay y esto es lo que hubo en el franquismo. Y explicar otras historias, pues es y después, a ver, la experiencia individual de la gente. Esto, los historiadores, yo no soy muy partidario de la historia oral, ¿no? La historia oral es entrevistar a alguien que ha vivido un suceso histórico o una etapa histórica y que te explique. Yo no soy muy partidario de esa historia. ¿Por qué? Porque la mayoría de yo considero que la gente normalmente se acuerda de lo bueno, de lo malo no. Todos, yo empiezo por el primero. Normalmente de las cosas de la vida nos acordamos de lo bueno, lo malo procuramos una cosa. Y después siempre haces la comparativa del entonces con ahora. Entonces, eso es muy subjetivo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ahora, a ver, es cierto que en la época franquista, por ejemplo, había algo más de seguridad en la calle. También había ladrones. También hay que decir que no había el turismo que tenemos ahora, que provoca que te vengan muchas bandas para robar. Es decir, claro, hay que ponerlo todo en condición. Pero que la gente que se acuerda que podía ir por la calle y que no le pasaba, normalmente no te pasaba nada. Hombre, alguna vez te podía robar en el metro un carterista o alguna cosa, pero normalmente tú podías ir por la calle a la hora que fuera, incluso de madrugada, y normalmente no te pasaba nada. Ahora, pues, hombre, igual no te pasa nada, pero hay más posibilidades de que te pase.
Entonces, ¿qué sensación tiene la gente que vivió? Pues que con Franco será más seguro en las calles. Pero claro, que se olvida. Se olvida de que, claro, la vida ha cambiado. Tú estabas en un país, hombre, yo hablo de Barcelona, que es una ciudad turística de narices. Hombre, cuando escuchabas a alguien hablar en un idioma no español, pues te lo quedabas mirando como diciendo, ¿este de dónde ha salido? Porque era una cosa en verano, en el mes de agosto, pues te encontrabas pues por la zona de la playa o de las Ramblas, pues te encontrabas a unos turistas. Y estoy hablando, fíjate, el boom del turismo que hablaron en aquella época, pues te encontrabas algunos en la zona de la costa. Pero tú podías ir por cualquier otra zona de Barcelona y no encontrabas a nadie. Yo invito a que venga alguien ahora a Barcelona, que es una ciudad bonita para ver, muy cara, ¿eh? Pero bonita para ver. Y vamos, es que a lo mejor la sorpresa te la llevas según por donde pases si escuchas a alguien hablar español. Ya también hay que contar con todos los inmigrantes que hay. Pero, claro, y entonces, ¿qué ocurre? Que además, en Barcelona, yo pongo el ejemplo de Barcelona, que es el que mejor conozco. Se puede aplicar a otros sitios de España. Pero además, en Barcelona viene, aparte de un turismo que viene para la borrachera y para no sé qué, viene un turismo de muy alto standing. Es decir, de muy alto standing. Porque aquí hay tiendas donde se venden relojes que el más barato vale 80 o 90 mil euros. El más barato. ¿Eso qué provoca? Provoca pues, que te venga una delincuencia especializada que va a robar estas cosas. Porque cuando te viene turista de dinero, pues también te vienen ladrones asociados a este turismo de alto standing. Luego aquí hay muchos congresos. El más famoso que me va a conocer a toda España es el de los móviles. Pero aquí rara es la semana que no hay algún congreso de algo. Por lo tanto, viene mucha gente. Mucha gente. Pues eso provoca porque te venga muchas bandas que ya vienen a eso. Y luego, pues tenemos evidentemente el problema de la inmigración, pues que hay gente que también, por desgracia, se dedica a eso, y los autóctonos que también están, porque también hay autóctonos que se dedican a eso. Claro, todo ese cóctel, ¿qué provoca? Bueno, provoca pues que la sensación de inseguridad sea mucho mayor, sobre todo en gente que vivimos la época franquista, que en aquella época. Pero claro, si tú haces la encuesta sin tomar en cuenta las derivadas y los condicionantes, pues claro, ¿qué sale? Que con Franco se vivía mejor. No, no. Porque los condicionantes del año 2024 no son los del año 1965 o 1970 o 72. Porque es una España distinta. Yo no digo ni mejor ni peor, eso ya cada cual que lo ponga como quiera. Pero son distintos. Entonces la comparativa no te sirve. Lo digo porque mucha gente hace esta comparativa. Yo podía salir por la noche y no me pasaba nada. Bueno, ya, claro. ¿Qué ocurre también? Bueno, que las leyes en aquella época, pues si te pillaban robando una cartera, pues te caía la que te caía. Ahora, pues las leyes son las que son. Y después, por la policía, pues te pegaba una paliza y ahí se acabó la película. Ahora, tampoco. Y eso, pues también hacía pues, que los cacos, pues también se retrajeran en algunos momentos, que también es que, repito, había robos. Porque aquí había robos en Barcelona. Supongo que toda España. Pero, repito, hablo de Barcelona, que es el caso que mejor conozco. Pues había robos. Y había violaciones, y había prostitutas, y había, es decir, todo eso estaba. ¿Qué ocurre? Que posiblemente el tema de las prostitutas pues estaba a lo mejor más centrado en una zona, y ahora pues es capiquipuqui. Bueno,
pero también por la condicionante, porque, repito, no éramos la misma gente que somos ahora. Está, porque hoy en día, por ejemplo, nosotros, es decir, el autóctono de Barcelona, por ejemplo, a la Rambla ya no va, porque eso es un hormiguero. Y antes podías ir, había siempre gente, pues en la Rambla siempre ha habido gente, pero no es el agobio que hay ahora. Entonces, las cosas han cambiado. Yo no digo si para mejor o para peor, sí, pero han cambiado. Entonces, mirar y pensar que todo tiempo pasado fue mejor, no. Los tiempos pasados eran distintos a los de ahora. Y entonces las cosas pues son distintas. Y son, bueno, puedes considerarlo, yo esto de mejor o peor, son valoraciones. Yo creo que son distintos. Y entonces las comparativas se tienen que hacer cuando todos los condicionantes son iguales. Pero si todos los condicionantes no son iguales, no puedes comparar. Porque los parámetros no son los mismos. Entonces, pues, esto es lo que hay. Sí. ¿Qué peso tuvo el Opus Dei en el gobierno franquista? Bueno, los años del desarrollismo, pues tenía los ministros que llamaban los tecnócratas, los Opus Dei, sí. Entonces, claro, fueron los que, además, pues son los que establecieron más acuerdos con la Comunidad Económica Europea. Sí, entonces, además, mandaban mucho. La mayoría de ministros importantes eran miembros de los Opus Dei. Sí, entonces tenían mucho peso. Sí, bueno, vamos. Sí, sigue, José Miguel. No. A ver, yo tampoco soy especialista en la historia española contemporánea. Sí, pero bueno, si no, a ver, no recuerdo, me recuerda un nombre de algún ministro, pero sí es verdad que tenía mucho peso. Sí, más a nivel político que a nivel a lo mejor social, porque a nivel social, pues tenían sus colegios, tenían sus centros, pero si no formabas parte de la obra, pues tampoco te obligaban a ir a nada, ¿no? Pero sí que es verdad que a nivel político, pues tuvieron mucho. A ver, es verdad, a ver, que en esa época, pues la gente de los PUS, pues también era la gente más preparada, ¿no? A nivel profesional e intelectual, porque era gente que podía tener posibles porque la misma obra lo llevaba a universidades extranjeras, habían trabajado en empresas extranjeras y por lo tanto tenían muy buenos contactos y además capacidades. Y fueron los que establecieron el liberalismo económico aquí, es decir, con Franco prácticamente era un capitalismo igual que el francés, para entendernos, igual que en Francia o que la República Federal Alemana. Lo único que no había era la democracia parlamentaria y determinados derechos sociales, es decir, algunos sí, otros no. Es decir, de verdad que la seguridad social, el sistema sanitario, pues sí se implantó, no gratuito, no universal totalmente, ni gratuito totalmente, pero sí que se instauró la sanidad, porque decir que la sanidad gratuita y universal la puso el PSOE con el Neilluch de ministro de Sanidad. No digo que la sanidad la pusiera, pero digo que fuera gratuita y universal con el PSOE, con el Neilluch. Antes había un sistema sanitario donde tenías el médico de cabecera y algunos especialistas en la visita, pero algunas cosas te las tenías que pagar tú, según el tipo de mutua que tuvieras por el trabajo. Y luego sí que es verdad, pues que había pues esto, las cotizaciones a la seguridad social para las pensiones, para determinadas cosas que se pusieron, bueno, que ya estaban puestas cuando la República. Pasa que, bueno, luego, y es verdad que esta gente las pusieron, es decir, esta gente lo llamaban los gobiernos tecnócratas, pues pusieron en un capitalismo liberal dentro de España y las empresas españolas pues empezaron pues a tener relaciones con otros países y bueno, pero fue la época del desarrollismo que se llamó. Desarrollismo malentendido, porque es verdad que hubo polos industriales, pero también produjo que se habla de la España vaciada, porque ya empezó en aquella época, la España vaciada. Y hay que recordar el chabolismo, porque parece que la gente no se acuerde del chabolismo, que
por desgracia está volviendo, pero yo me acuerdo, yo he conocido el chabolismo en Barcelona. Yo he conocido el chabolismo, y había amplia gente que vivía en el chabolismo. O sea, aquí el chabolismo aquí no se acabó prácticamente hasta principios de los años 80 del siglo pasado. Es decir, que lleno de chabolas estaba. Imagino que en otros sitios, y sé que en Madrid también. Son los dos sitios que conozco mejor. Es decir, que por eso digo el desarrollismo, pues también entendido como hay que entenderlo. Hay bastantes nostálgicos del franquismo aquí. Bueno, te preguntan también nostálgico, por el oro de Moscú. Bueno, el oro de Moscú me la pagó. El oro de Moscú y las checas, que si no fueron verdad. Sí. El oro de Moscú se envió una parte para pagar la ayuda soviética. En el mundo nadie hace nada gratis. Es decir, la ayuda soviética se pagó igual que pagó Franco a Hitler y a Mussolini. O es que el wolframio que se llevaba a Hitler gratis, a Alemania gratis, ¿por qué era? ¿No? Es que pues las ayudas se pagan, se pagó. Las checas, pues bueno, y claro, hubo checas, como también había checas en el otro bando, pues que solo mataban los del bando republicano. En la guerra civil pasan cosas que no deberían pasar, pero pasan, como en todas las guerras. Y en la guerra civil es más, porque hay más odio. Sí, por lo tanto... Esto es lo de siempre. El tópico, en la época de Franco se pagaba un piso en 5 años y hoy te mueres y lo pagas. Bueno, pues porque no había una especulación urbanística como la que hay ahora. ¿Por qué no había especulación urbanística? Pues porque no había la cantidad de empresas que hay ahora de las constructoras y de fondos de inversión. Y ya está. Y se entiende que un negocio es la especulación urbanística. Había especulación urbanística. Lo que pasa es que el dinero se sacaba por otro lado. ¿En qué se sacaba? Pues en construcciones deficitarias que ahora se están cayendo a pedazos, con la luminosis, por ejemplo, ¿no? Es decir, que las estafas en la construcción la ha habido siempre. Lo que pasa es que ahora, claro, hay unas leyes que prohíben el tema de la luminosis y el tema tal, y entonces ¿dónde está la especulación? La especulación está en mantener un parquet de viviendas bajo para que la demanda esté siempre por encima de la oferta. Y por lo tanto, por eso te cuesta tanto comprarte un piso. Y en aquella época, pues como aparte había mucho terreno para construir, pues se daba licencias de obra precisamente en sitios donde no se podía. Luego la democracia también, en esto no ha habido mucho cambio, pero se construía donde no se podía construir, por ejemplo, y por lo tanto ya ganaba, no hacía falta poner el precio. ¿Por qué? Porque al haber el boom inmobiliario, la oferta y la demanda estaban más o menos parecidas, entonces no se podía poner unos precios tan altos. Entonces la especulación y la ganancia estaba en eso, en construir mucho y mal. Construir mucho y mal. Y hoy, pues en muchas ciudades españolas, vuelvo a poner el ejemplo de Barcelona, hay barrios donde los bloques están cayendo a pedazos. Porque se puso con malos materiales de construcción, porque es donde estaba la ganancia ahí. ¿Qué ocurre ahora? Ahora esos materiales malos, que también lo utilizan, pero no de una manera tan brusca, ¿dónde está la ganancia? La ganancia, como tampoco hay tanto terreno para construir, porque en algunas zonas sí que se pone lo de la ley que se prohíbe construir y no hay ya en las grandes ciudades, por ejemplo aquí en Barcelona o el área metropolitana, es muy difícil construir mucho porque ya no da para más. ¿Qué ocurre? Porque la demanda está por debajo de la oferta y entonces te pueden pedir lo que les dé la gana por un piso. Y entonces, claro, te vas a morir para pagar el piso. Bueno, te mueres y no lo has pagado. Y en aquella época, pues con 5 o 6 años o 7 años podías pagar el piso. Esta es la realidad.
Pero la especulación urbanística ha estado siempre. Lo único que pasa es que, repito, la comparativa hay que hacerla poniendo todas las derivadas encima de la mesa, porque si ponemos solamente el hecho de que se podía pagar, entonces, oye, qué maravilla era Franco. No, vamos a poner las derivadas. Entonces, la situación en la época de Franco del desarrollismo y del boom urbanístico se produjo en unas circunstancias que ahora no existen. Y por lo tanto ahora las condiciones son otras. Pero la especulación urbanística, que es el titular, existía entonces y alguna gente se hizo multimillonaria, porque hay que recordar, por ejemplo, la fortuna de Jesús Gil, cómo la hace en la construcción, y no se derrumbó en Los Ángeles de San Rafael un montón de bloques porque estaban construidos con materiales de mierda, con perdón de la expresión. Pues entonces ahí estaba la especulación y estaba el robo y estaba la ganancia del constructor. Ahora, como eso no se puede hacer, porque es verdad que hay unos controles, la ganancia dónde está, y como también, repito, hay menos terreno urbanizable, pues ¿qué hace? Pues lo que ocurre es que en el mercado la demanda es superior a la oferta. Y por ejemplo, pues Barcelona o Madrid o muchas ciudades, pues yo repito, pongo el ejemplo de Barcelona porque es donde vivo y donde lo conozco mejor. Pues un alquiler pues vale 1.500 euros de media. Y ya comprar el piso, pues no te hablo. Entonces, primero porque es muy difícil que el banco te dé la hipoteca. Pero bueno, si te la da, pues como tú dices aquí el espectador, pues se morirá y lo tendrán que pagar sus hijos. Pero repito, no es que Franco se viera mejor. Es que la pasta la hacían por otro lado. Dice aquí Huercequeo, ¿qué opinas de quien dice que el comunismo y el franquismo estaban más cerca de lo que se cree y de que Franco era socialista? Bueno, no, Franco verdaderamente lo que quería poner era la República Bolchevique. Lo que pasa es que se equivocó. Yo hay cosas que ya no las voy a contestar porque me parece de pamplina. Lo siento mucho. Siguiente, ¿te parece monedero otro catado para inculcar la ideología woke en España? Sí, toda esta gente, sí, claro. Todo este grupo, todo este de movimiento de Podemos, Sumar, y incluso el PSOE, y bueno, incluso el PP también. Es decir, ahora buena parte de la ideología woke la compra el PP e incluso Vox. Es decir, no hay ningún problema. Yo creo que todo el arco parlamentario, en mayor o menor medida, difunden las teorías woke. Están todos ahí. Te preguntan si Monedero era de la escuela de Tavistock. No lo sé. Sé que está Tavistock, pero no sé si Monedero estaba ahí. Como no lo sé, no puedo contestar. A ver, dice aquí Tomás Varela González que en la Segunda República hay más de 10 golpes de Estado perpetrados por la masonería y el PSOE, incluyendo la Revolución Asturiana. La Revolución Asturiana es un movimiento obrero de huelgas por la situación de la minería en Asturias. Y a partir de ahí, pues hay un levantamiento de la clase trabajadora, que lo que, repito, había un movimiento que quería la revolución proletaria, que se extiende a otras partes de España. Fundamentalmente, la zona y el foco es Asturias, pero es un movimiento obrero. Que el PSOE, ya lo he dicho, el PSOE en aquel tiempo está gobernado por el ala izquierda, que lo representa Largo Caballero, que es una persona que defendía la revolución proletaria. ¿Qué peso le das a la masonería en esa época? Bueno, había mucho, no, pero es que hablar de los masones, a ver, miembros del gobierno del bienio popular o reformista eran masones. Y luego gobiernos de la CEDA también había masones. Es decir, bueno, se dice que Franco era masón o que quiso entrar en la masonería y no le deja. Pero que en el franquismo había masones, muchos generales eran masones. Es decir, bueno, pues la masonería pone los huevos en diferentes cestas. No están todos, es como la iglesia.
La Iglesia nunca pone todos los huevos en la misma cesta, no sea que se rompan, y la masonería tampoco pone todos los huevos en la misma cesta. Por lo tanto, había gente masón en muchos sitios. Pero la Revolución de Octubre del 34 no la encabeza la masonería, encabeza los sindicatos mineros de Asturias y luego en otras partes de España, como aquí en Cataluña, que es verdad que lo aprovecharon algunos de Esquerra Republicana para proclamar la República Federal o Confederal y tal, y en otras partes de España pues hubo movimientos obreros, pero fundamentalmente fue una revolución de carácter obrero, no tenía nada que ver con los masones. Pero los masones quisieran aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues bien, no tenía nada que ver. Te preguntan si has conocido a Carrillo. Personalmente una vez lo vi, pero no sobre por edad sí, pero no, personalmente lo he visto, lo vi una vez, no he tenido ninguna, no es un personaje que le tenga en gran estima. Pues dicen aquí, no sé, y es algo extravagante. ¿Se parece el modelo económico de la China actual con lo que era el franquismo en España? Bueno, si tú quieres entender de que en Franco era un régimen autoritario, yo no llamo fascista, porque yo no he considerado nunca el régimen de Franco fascista, yo creo que era una dictadura totalitaria y punto. Si tú quieres entender de que era un gobierno, un sistema donde había un partido único, pero luego había libertad, que no había determinadas libertades políticas y que luego había libertades económicas, que lo que había era a nivel económico capitalismo, pero en cambio a nivel político era un sistema de partido único, bueno, pues se puede parecer. Pero, hombre, a ver, pero esto sería brocha gorda, porque por ejemplo, en China, aparte de las empresas estatales que también estaban aquí, hay que decir que lo que era el INE, que era el Instituto Nacional, el Instituto Nacional de Industria, pues estaban, por ejemplo, las industrias que se consideraban estratégicas, es decir, la compañía de la luz, la SEAT, por ejemplo, la SEAT formaba parte del INI, las empresas privadas eran 100% privadas, digo aquí. En cambio, en China las empresas todas tienen una participación del gobierno, bueno, del gobierno, del Estado. ¿Entender? Bueno, yo creo que hay cosas que distintas y otras, digamos, con la brocha gorda, si la persona quiere hacer la comparación de que hay un partido único que gobierna, pero en cambio luego hay capitalismo, pues sí, pero hay diferencias. Ninguno de los dos es el modelo que yo defiendo, pero bueno, pero sí que hay diferencias. Yo no diría que son modelos parecidos. Bueno, es que estos son repetidos. Ay, bueno, no. 8 hermanos, mi madre nunca trabajó, aún así nunca le escuché hablar bien de Franco por la miseria que pasó de niño. 40 años dan para mucho. No. Bueno, lo que he hablado antes, es decir, yo creo que hubo un boom económico, que hay gente que, bueno, pues la gente de verdad que mejoró la vida, es decir, no vamos a negarlo, pero que durante mucho tiempo se pasó muy mal. Y es más, mucha gente lo pasó mal, primero que tuvo que inmigrar de su zona de origen a otras zonas de España, y luego mucha gente que tuvo que salir de España, porque aquí no tenía trabajo. Por lo tanto, decir, esto del maravilla, la gente, sí, pero bueno, no hablarían bien de Franco porque lo pasaban mal, pero la gente que pasaban mal, digo, económicamente, ¿no? Pero la gente que no tenía ese problema, porque repito, pues tuvo la suerte de conseguir un trabajo y la vida pues le fue mejorando porque iba ganando su sueldo y se pudo comprar el piso y se pudo tal, pues esta gente pues pasaba de meterse menos todo el mundo. Gente que incluso con esta situación estaba metido en política, en la clandestinidad, pero otros pues iban pasando y le daba igual. Repito que normalmente las situaciones son de lo que piense la gente es la situación personal que tengan. Ahora, esto es un ejemplo de lo que yo he dicho al principio. Había más miseria que otra cosa durante la mayor parte del franquismo.
durante la mayor parte del franquismo había más miseria que otra cosa, o hubo más miseria que otra cosa. Entonces es más exacto con el tiempo verbal. ¿Cuál fue el nivel de inmigración, de emigración en el franquismo No sé durante todas las décadas que yo duró? sé que fue bastante gente, ahora yo sé que pasa del millón, pero no me acuerdo. Ahora repito, yo no soy especialista en historia de España contemporánea y cosas que sí, que las estudié en su tiempo en la carrera, pero ya después no he vuelto a mirarlo. Sí, pero sé que salió mucha gente. Yo conozco mucha gente que se fue. Sí, bueno, unos de mi familia se fueron, pero no te puedo decir. Sé que fue más de 1 millón, se habla creo que 2 millones y pico, 3 millones, o 4, no sé. Hablo por hablar, igual me estoy equivocando, pero sé que del millón o de los 2 millones pasa. Sí, y a eso hay que contar los exiliados, que también se hace mucha gente. Y a ver, también hubo inmigración al continente americano. Mucha gente se fue a Argentina, se fue a Venezuela, se fue a Colombia, es decir, que a México, es decir, que pues a Estados Unidos, algunos. Es decir, que salió mucha gente de España. Y el régimen vivía también gracias a las divisas que enviaban los inmigrantes. Porque los inmigrantes el dinero lo enviaban con la moneda del país donde estaban. Y claro, la mayoría de las monedas estaban por encima de la peseta. Por lo tanto, cuando había el cambio, eso era un dinero que ganaba el Estado en impuestos. Por lo tanto, ya le iba bien que hubiera esta masa de inmigrantes. Primero, porque esponjaba el mercado laboral español, por lo tanto, no había una igualación entre la oferta y la demanda, porque como iba gente que se iba, pues entonces la que se quedaba pues tenía más posibilidades de encontrar trabajo. Y luego había el tema del retorno económico de las divisas que enviaban los emigrantes a su familia. Y claro, como le enviaban pues en marcos alemanes o en francos franceses o en liras italianas o en libras esterlinas o en el franco suizo o demás, pues entonces pues esto lo cambiaban. Y como la peseta estaba siempre por debajo, bueno, de la lira no, pero del resto de monedas siempre estaba por debajo la peseta, pues es evidente que a nivel de económico, por impuestos, el gobierno ganaba mucho dinero. Y el Estado, el Estado ganaba mucho dinero. No sé si estás de acuerdo con esta teoría de Burriato. Estados Unidos y Rusia impedían llevar alimentos a España después de la guerra si no es por Argentina, que fue la que dio comida a los españoles. O sea que fue Argentina. Las empresas americanas de petróleo y de carbón y demás comerciaban con comerciaban con España. Otra cosa es que España no entró en el plan Marshall hasta que se firmaron los tratados de Madrid, donde Eisenhower de presidente. Entonces España no la pusieron en el plan Marshall de entrada y por lo tanto no recibía nada. Y evidentemente la Unión Soviética nunca tuvo relaciones con la España de Franco. Es decir, las relaciones de la Unión Soviética con España y todos los países del bloque soviético se producen en el momento en que desaparece Franco y se instala la democracia aquí. Entonces se empiezan a abrir, había delegaciones diplomáticas que se llama, pero embajadas y demás empiezan a abrir a partir de los años 70. Es decir, la muerte de Franco y la instauración de la democracia. Mientras tanto, por lo tanto, si no tenían relaciones diplomáticas, pues es muy difícil que pudieran comerciar con España. Luego sí, más adelante se fue comercial. En los años 60 y pico ya había delegaciones diplomáticas y algún tipo de comercio había, porque yo recuerdo, y los que seamos madridistas y teníamos una edad, pues Ramón Mendoza, que fue presidente del Madrid, tenía una empresa que hacía negocios con la Unión Soviética. Es decir, que por lo tanto hubo, a partir de los años 60 y algo, 70, pues hubo una liberalización en este tema. Pero es verdad que al principio la Unión Soviética no iba a tener ningún tipo de relación, no solamente porque ella no quisiera, es que Franco tampoco quería tener relaciones con ella. Por lo tanto, pero el otro sí. Bueno, la comida de Perón también es otro mito de estos que se han creado. Verdad que envió trigo y carne, pero también
Ya he vas a vivido, vivir. ya he vivido fuera de Cataluña y fuera de España. Y a partir de ahora ya no. Bueno, no, mientras viva mi madre, no. Hablo de las circunstancias personales que tengo ahora. Yo, mi madre no se va a mover de aquí y mi madre no se puede quedar sola. A partir de ahí, pues, no. Ahora, ya que falte mi madre, que espero que tarde mucho en faltar, pues no sé qué puede pasar. Pero ya he vivido. A ver, Sí. dice aquí Ari Manización, Felipe vendió la independencia de España. Después de España se vendió hace muchos años. No hace falta Felipe. Pero poco se refiere a Felipe González. Sí. No, supongo ya se vendió hace mucho tiempo ya la independencia de España. Dice Uribelts que hoy en día tenemos más leyes en común con la República que con el franquismo posterior. Bueno, claro, porque muchas leyes franquistas se anularon y algunas que se han puesto son leyes que puso la República y que el franquismo anuló. Por ejemplo, el divorcio, por ejemplo, el voto a la mujer, es decir, la equiparación de la mujer con el hombre en puestos de trabajo, el tema de la educación y tal, pues claro, hay cosas que la separación de Iglesia-Estado, es decir, claro, hubo cosas que puso la República en el bienio progresista, porque fue el popular casi no pudo gobernar, que luego, claro, Franco, a ver, algunas en el bienio conservador, pues se echaron para atrás, otras no, y luego Franco las eliminó. Entonces, claro, cuando vio la democracia, pues esas leyes, muchas de estas leyes se pusieron, pero eran leyes que estaban ya en toda Europa. Es decir, si querías entrar en la Comunidad Europea, no se podía ir por el mundo sin que las mujeres pudieran votar, por ejemplo. Entonces, esto son cosas que se puso, pero no porque los gobiernos que han venido después tengan ganas de ser republicanos. Es decir, porque las leyes de Franco, no todas se han anulado, algunas existen todavía, pero bueno, digamos que las más importantes pues se anularon y entonces se pusieron otras que claro, que estuvieron en la República, pero no es porque, sino porque eran de sentido común que estuvieran algunas de ellas, repito, como de voto femenino o el tema del divorcio, es decir, cosas de sentido común, es decir, por lo tanto no es mucho, tampoco, repito, lo del bienio reformista tampoco fue Lenin gobernando, eran señores burgueses de centro izquierda que hicieron unas pequeñas reformitas y tampoco estamos hablando de que la República fuera la Unión Soviética. Vuelven a preguntarte sobre las relaciones España-China, Franco-Mao. Pues las desconozco si tuvieron, no lo sé. Repito, yo no me pregunten mucho por historia de España, porque yo no soy especialista en historia de España. Entonces no me pregunten mucho porque la mayor parte de las cosas no las conozco. Yo soy especialista en historia de Alemania, del siglo XIX, Alemania del siglo XIX. Entonces, la historia de España, sobre todo la España contemporánea, me interesa un poco como tema de estudio y de análisis. Entonces no sé si tuvieron relaciones, no se conocían, no, yo que yo sepa, nunca vino ningún chino aquí, me refiero del gobierno chino, y que yo sepa no fue nunca nadie. Yo recuerde, pero igual sí, o debían tener algún tipo de contacto indirecto, no lo sé, pues no lo sé. Si la persona lo sabe, pues que lo explique ella, yo no sé absolutamente nada del tema. Te pregunta si Podemos es un apéndice del Pentágono en otra vertiente en España. Todas son apéndices del Pentágono. Todos los partidos que están en el de todos, unos más y otros menos, todos son apéndices del Pentágono. Repito, el Pentágono, igual que no pone siempre todos los huevos en la misma cesta. Y por lo tanto, crea partidos cuando entiende que los partidos de toda la vida pues, pueden estar
pasando una crisis o pueden estar pasando algo. Entonces, pues repito, Podemos y todos los demás, es decir, no, la gente no piense que solo Podemos es un apéndice del Pentágono, todos. No, te preguntan si crees que el referéndum de la OTAN en España estuvo amañado. Pues, verdad que primero decía que iba a salir el no y al final salió el sí, no lo sé. No tengo ni idea de si estaba amañado o no. Es verdad que el discurso que dio Felipe González el último día que se podía hacer campaña en televisión, que prácticamente daba a entender que se iba si perdía el referéndum y tal, pues supongo que echó a gente, no lo sé. No lo sé. Es posible que estuviera amañado, no lo sé. No, pero es verdad que hubo un cambio. Primero las encuestas daban que iba a ganar el no, es decir, tampoco iba a ganar de mayoría aplastante, pero bueno, que ganaba el no y luego ganó el sí, tampoco ganó de mayoría aplastante, pero bueno, en el fondo ya estábamos en la otra, y tampoco el tema cambió excesivamente, porque ya estábamos por acuerdos indirectos hechos desde ya en la época de Franco, por lo cual tenía bases militares, participabas en maniobras y tal. Y bueno, en el caso de que hubiera habido una guerra, pues es evidente que España hubiera estado en el lado que iba a estar, no iba a estar en neutral, eso punto. Entonces, pues a fondo, a efectos prácticos cambió poco la cosa. Lo único que, bueno, pues se rectificó que el pueblo español quería estar en la OTAN y a partir de ahí pues establecieron pues, que España entró en las instituciones de la OTAN a nivel de poder tener, pues, pero a nivel práctico ya estábamos en la OTAN. Te pregunta si alguna vez estuviste a punto de entrar en la cárcel por tus ideas. No, te pilló muy joven el franquismo. Joven, yo cuando murió Franco tenía 13 años, por lo tanto no tuve problemas nunca por gente de mi familia sí estuvo en la cárcel. De mi familia sí. Y gente que conozco, de vecinos, pues también estuvieron en la cárcel. Sí. Pero yo no, yo la edad, no, por mi edad no tuve problema. Hombre, sí que tuve algún problema cuando golpe de Estado el 23F, que le vino pidiendo perseguir algún elemento, pero vaya, ni más allá de eso, que más bien anecdótico, no, yo no, por edad no tuve problema de estar en la cárcel. Te